15 o 16 años en la fotografía. Se dice fotografía acá en Ramallo, jardincitos, eventos sociales, en el local, tarjetitas de bautismo, un montón de cosas. Bueno, quizás te saqué fotos en algún momento, porque fueron muchos años, fue un periodo muy importante para mí, fue algo que me encendía, me gustaba, me motivaba, siempre con ganas de crecer. Hasta que en un momento empecé a sentir que ya no iba más, ya no tenía ganas, ya sentía que no era por ahí y me cuestionaba a mí misma, ¿no? Porque era algo que junto con Ceci, que fue mi socia, habíamos creado, habíamos apostado, era algo muy nuestro y de repente ya no iba más. Fue un momento interno como muy, muy difícil, porque lo peor de todo era que no entendía qué me estaba pasando y que tampoco tenía en claro, che, esto no va más, pero no había nada que me estuviera como motivando, que me mostrara el camino de por dónde era. La inercia, ¿no? Fue tan fuerte en un primer momento que resistí eso. Bueno, no puedo estar sintiendo esto, bueno, debe ser momentáneo. Y me acuerdo que seguía haciendo cursos para perfeccionarnos, bueno, seguimos un poco en todo eso. Entre paréntesis, pasaron un montón de cosas en cuanto a los equipos, cuestiones que fueron pasando que parecían mostrar que ya no era por ahí. Fui muy testaruda y lo sostuve mucho tiempo más porque no entendía qué era lo que me estaba pasando, internamente qué era lo que me estaba pasando. En ese momento no tenía muchos recursos o muchas herramientas para comprenderlo. Entonces me resultaba aún más difícil. Después de todo esto, en un momento sentí que lo que tenía que hacer era iniciar como un camino de autoconocimiento, un camino espiritual, un camino para ver qué era lo que me estaba pasando, pero con una necesidad de urgencia y de poder resolver esa sensación que para mí era tan angustiante que no la quería sentir más. Tuve la suerte de encontrarme con personas que supieron acompañarme para que pudiera ir despacio en ese momento que me estaba pasando, entendiendo que no había soluciones mágicas, aunque hubiera pagado por ellas si alguien me decía que había. Por eso entiendo mucho esto de que a veces uno necesita resolverlo ya, pero ir tomando contacto con que esos movimientos son lentos y que son movimientos donde no hay claridad. Algo adentro se está moviendo que nos dice que ese camino ya no va más, pero tenemos que abrir un nuevo camino y no está marcado. Esa sensación para mí en ese momento fue como muy difícil, pero era muy grande la certeza de que no sé por dónde es, pero por acá no es más. Yo siento un momento que es como, digo mucho como de crisálida, ¿no? Que por afuera parece que nada se está moviendo, pero por dentro está habiendo una transformación, una transmutación como muy, muy profunda, pero que por lo menos a mí no me habían enseñado a transitarla, ¿no? O nunca hubiera esperado un cambio así en mi vida, porque la fotografía había sido algo que había crecido conmigo, que me apasionaba, que me gustaba, pero de repente no era más yo, no era más por ahí. Después de sostener en un tiempo, ya esto fue decantando, terminamos cerrando el local y recuerdo que hacía mucho tiempo que yo estaba queriendo terminar con todo eso porque sentía que no iba más, pero en el momento que lo hicimos también fue un duelo muy grande, fue muy difícil una vez que lo había cerrado y bueno, ya está, ya no es más por acá, una sensación de vacío, de angustia que aún seguía, bueno, que fue muy grande, muy difícil de sostener y además la gente también se acostumbra a esa imagen de uno, lo que hace uno, entonces el cuestionamiento, bueno, de por qué no más, nada, está segura, esto lo hacía como mucho más difícil. Esta necesidad de arrancar este camino de autoconocimiento con bueno, la astrología y otras herramientas que fueron llegando, poco a poco me fueron haciendo entender un poco más cuál era el proceso que estaba viviendo, que estaba transitando, pero realmente fue un
un soltar, un dejar ir, que no fue para nada fácil, que fue en medio de una incertidumbre muy grande, en medio de una angustia muy grande, porque también estaba rompiendo la identidad que había creado, cómo me mostraba lo que hacía, que un poco sentía que era lo que era, y atreverme a descubrir qué era lo que venía a hacer y ser diferente y mostrarme de esa manera fue todo un desafío. Pero bueno, que te invito a que si estás en un momento así, te animes a hacerlo y que después me cuentes hacia dónde te lleva. Y me parece muy importante esto. Una amiga en un momento me dijo, la fruta cae madura. Y realmente es así, no podemos apurar un proceso. No podemos querer sacar la fruta cuando está verde ni dejarla pasar. Simplemente tenemos que estar atentos a ese movimiento y acompañarlo. ¿Te pasó algo así? ¿Te pasa? ¿Te sentís identificada? Bueno, me gustaría escuchar qué es lo que te está pasando.